espíritu y es vida. Y leeremos en el Evangelio según San Lucas. Un día mi sobrino llegó a la iglesia medio enojado, chiquitito, tenía como 6 años, Luquita. Y yo dije, hoy vamos a leer en San Lucas, y él llegó enojado. Y de allá me miró y yo dije, vamos a leer en San Lucas, y me hace así. Como que el Lucas hoy día no. De allá me hace así, como no, el Lucas no. Pero hoy día vamos a leer en San Lucas. Amén. Para que el Señor nos conforte, nos bendiga, nos ayude. Nos dé nueva fuerza. ¿Usted necesita nueva fuerza? Ya, el Señor se las trae hoy. El Señor nos trae nueva fuerza hoy. Nueva fuerza. Para esa rodillas tembleque a veces que estamos frente a las adversidades, que nos tiemblan las piernas, Dios nos trae hoy bendición. Vamos a leer en el capítulo 11. Leeremos algunos versículos en el nombre de nuestro Señor. El versículo 1 en adelante. Lucas 11. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Y dice así el título: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos hablará hoy, y esperamos tu voz, Señor, ardientemente en nuestros corazones, porque sabemos que confortará nuestra vida. Sabemos, Señor, que saldremos de acá no como entramos, porque eso es lo que tú haces. Nos vas reconfortando día a día en el nombre del Señor. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Jesús y la oración. Vemos en lo que hemos leído una petición que los apóstoles y los discípulos, bueno, de ese momento le dicen al Señor: Jesús, enséñanos a orar. Cuando nosotros vemos a alguien que hace algo muy frecuente y le va bien con lo que hace, ya, cuando usted ve a alguien, cierto, que es bueno en lo que hace, ya, usted, cierto, en muchas ocasiones nos gustaría muchas veces ser como aquella persona, ¿cierto? En cierta manera, el poder ser como
ella, la destreza que tiene y cómo ella lo hace. Una de las cosas que vemos en Jesús, que Él siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? El Verbo encarnado, ya Él lo primero que demostró que para vivir en este mundo lo que necesitamos es la oración, mi hermano. ¿Ya? Lo que necesita el creyente, el Hijo de Dios, es la oración. Si el Hijo de Dios, aquel que es uno con Dios, aquel, cierto, que es de la misma esencia del Padre, necesita oración, ¿cómo no vaya a necesitar oración tú, mi hermano? Es lo primero que debemos poner hoy en nuestra mente. Si Jesús enseñó que para llegar, ¿cierto?, a ser usado por Dios en sanidad, en cosas que Dios nos puede usar, pero Él necesita que el hombre esté en comunión con Dios para que Dios lo use, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a necesitar? Uno de los primeros principios que hoy debemos poner hoy aquí en tabla, hoy delante de nosotros, en una pizarra, ¿cierto?, de nuestro corazón, es decir, ya que la oración, mi hermano, es el oxígeno de tu vida espiritual. La oración es el oxígeno de tu vida espiritual. Si no tenemos oración, tenemos una vida espiritual raquítica, que no impactaremos como Dios quiere que impactemos en este mundo. Los hombres de más oración son los que han logrado mayores cosas. Los hombres que han sabido, ¿cierto?, este gran arma, porque más, ¿cierto?, como algo indefenso que muchos creen que es orar y arrodillar sus piernas, mi hermano. La oración es una arma poderosa. Es un arma que Dios, ¿cierto?, la trajo a la iglesia cuando Él nos dice orar sin cesar, orar, ¿cierto?, persistentemente. Ustedes no pueden dejar de orar. Nosotros como hijos del Señor es algo que está directamente relacionado. Yo trabajo en la climatización, en el aire acondicionado, en la refrigeración. Y hay leyes termodinámicas en lo que es la refrigeración. Y una de ellas, ¿cierto?, es que presión y temperatura están directamente relacionados. ¿A qué me refiero? Que cuando sube la presión, sube la temperatura. ¿Ya? Entonces yo le pregunto a usted, si está directamente relacionado cuando sube la presión de algo, sube la temperatura. Yo le pregunto, cuando sube la temperatura, ¿qué sube? Cuando sube, si están directamente relacionadas. Cuando sube la presión, sube la temperatura. Y yo le pregunto, cuando sube la temperatura, ¿qué sube también? La presión. Porque están directamente relacionados. En la termodinámica, directamente relacionados. Presión y temperatura, mi hermano, siempre van de la mano. Y Dios quiere dejarnos claro hoy que cristiano, evangélico, creyente, hijo de Dios, tiene una directamente relación y dirección, ¿cierto?, con la oración. ¿Ok? No podemos ir, ¿cierto?, en una vereda muy lejos, la oración y nosotros. No puede ir, ¿cierto?, la búsqueda de Dios y tu vida espiritual. No puede, estás mal, estás, ¿cierto?, equivocado. Te estás engañando a ti mismo. Porque cristiano, hijo de Dios, creyente, salvado por la sangre de Cristo, está directamente relacionado con la oración. No puede ir aparte. Está directamente relacionado, no es algo independiente uno de otro. Son uno, son uno, son uno. Que el Señor nos bendiga. Y vemos acá, ¿cierto?, como el Señor demuestra esto, porque el Señor, ¿cierto?, el Evangelio, ¿cierto?, no son solo historias, son hechos comprobados, son hechos, ¿cierto?, tangibles, hechos, ¿cierto?, que los apóstoles, los discípulos dijeron, nosotros fuimos testigos. Entonces, no son historias, ¿cierto?, que no tengan fundamento, sino lo que hemos hoy acá leído, ¿cierto?, está fundamentado
fundamentado en la historia. Que el Señor nos bendiga. Y vemos que Jesús enseña a los apóstoles, a los discípulos, a orar. ¿Por qué? No porque Jesús les dijo, porque acá vemos que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, Juan le enseñó a sus discípulos y que nosotros creemos que tú también debes enseñarnos a nosotros a orar. Y el Señor le dice, sí, es bueno. Y les dice, mire, cuando oren, oren así. Acá debemos considerar la oración, ¿cierto? Y recordar de hombres de oración. Acá debemos considerar algo fundamental que pasa, mi hermano. En el Antiguo Testamento y todo lo que es, cierto, la oración antes del Señor y todo el Señor tenía, cierto, un contexto de que Dios era el Dios todopoderoso, soberano, grande, altísimo, cierto, que ante Él se arrodillaba todo el mundo y todo era, cierto, todo era la gloria para Él. Y era así como quizá oraba Daniel, como oraba Moisés, como oraba todo, porque Dios en la ley, ¿cierto? En todos los estatutos, en toda la historia, se ha ido mostrando progresivamente para llegar al cumplimiento de la revelación última que la traía el más poderoso de todos los hombres, que era Jesús el Señor. Por lo cual la progresividad de la revelación de Dios es progresiva, porque Dios sabe que nosotros somos cabezones y no entendemos todo al tiro. Dios tiene que enseñarnos con manzanita para que después podamos entender algo como el álgebra, como ciertas ecuaciones grandes que a veces los hombres, ciertos, pueden comprender y saber. Pero primero empezamos con un abaco. ¿Sí o no? ¿Quién ocupó abaco acá? Todos yo creo ocupamos abaco, ¿no? O no, o se me cayó el carnet, me cayó el carnet con el abaco. Bueno, yo me hice un abaco con chapita de esas de bebida, ¿ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, cómo el Señor muestra, revela y trae la revelación. Esa revelación que estaba inconclusa aún, ¿cierto?, en los primeros patriarcas, los profetas, ¿cierto?, los hombres usados por Dios, los jueces, todo los hombres estaba inconclusa. Pero era buena en ese momento. Servía a Israel, servía al pueblo de Dios, servía a Israel, porque ayudaba a acercar a su pueblo a Él. A entender cómo era Dios, qué era su estatuto, su altura, lo que Él pedía, ¿cierto?, de su pueblo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cierto? Viene una revelación mayor, una revelación santa. Y en esta revelación que le piden los discípulos, enséñanos a orar, Señor. Viene la revelación más grande de todas. La revelación que nuestro Dios quiere que tú sepas quién es Él para ti y para mí. En todos los ámbitos, en todas las cosas, en todos los acontecimientos de nuestra vida. Israel lo veía como un Dios, sobre todo Dios, porque era Dios. Y eso lo sabe muy bien Faraón, ¿no? Él era Dios poderoso, creador, ¿cierto? Que nada podía impedirse. Pero vemos esa revelación que ahora traía realmente. ¿Sabe de dónde traía esa revelación el Hijo de Dios? Del mismo seno de su Padre. Y vemos acá, ¿cierto? Como le enseña, le dice, cuando ustedes oren a Dios, porque Dios es Dios, sí. Pero Él quiere ser su Padre. Él quiere ser tu Padre. Ore a tu Padre. Y empieza esta oración hermosa. Y Jesús enseña cómo Él oraba porque el amor que había de Él hacia el Padre era algo eterno. Nosotros no comprendemos eso aún porque somos mortales, pecadores, transgresores de su ley, infieles cuando Él es fiel.
No sabemos cómo es esa cercanía que él tenía con el Padre. Y él empieza a orar y les dice, enseñarle. Cuando oren, oren así. Padre nuestro. ¿Qué pasa acá con Israel? Israel veía a Dios como poderoso. Dios quiere ahora revelarnos que Él sí es poderoso, es creador. Pero más que eso, Él quiere hacernos familia. Tú eres familia de Dios, mi hermano. No estamos bajo una regla o una espada de un rey o de un Dios, ¿cierto? Que quiere, ¿cierto? Solo sacar provecho de sus lacayos o de los que está, ¿cierto? Por eminencia. Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que tú seas su familia. Por eso la revelación que trae Jesús nos dice que Él es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, porque sí, tiene que ser santificado, porque no hay nadie como Él. No hay hombre alguno como Él. Él es santo, 3 veces santo, y eso no lo vamos a comprender hasta cuando Él realmente nos haga santo, porque aún no somos completamente santos. Estamos en un camino de santidad, de perfección, de que el Señor nos está, ¿cierto?, transformando, llevando hacia la santidad, hacia la santificación, y el camino que nos llevará hacia allá es lo que estamos tratando hoy, que eso es la oración. Al hablar, el Señor les dice, empieza a enumerar algunas cosas y les dice lo primero, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús quiere que entiendan sus discípulos que orar no es pedir solamente. Orar no es solo pedir, aunque es factible que tú pidas, porque acá al final dijo el Señor, el que pide recibe. Pero Él quiere que entienda que la oración no es solo pedir, la oración es comunión con alguien, es comunión con ese Dios que hoy por Jesús sabemos que ya no es tan solo un Dios o Dios, es nuestro Dios y es nuestro Padre celestial, amoroso, cariñoso, que nos guarda en la noche, que cuando tú quizás piensas que estás solo en la noche, Él está ahí cuidándote. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Señor nos bendiga. Y vemos acá en esto, ¿cierto?, tan hermoso que empieza, ¿cierto?, el Señor a hablar. Acá una de las cosas que debemos saber que esa cercanía que Dios tiene, ¿cierto?, con el hombre debe ser guiada a través de los parámetros de Dios. ¿Y cuáles son los parámetros de Dios? Acá ustedes cuando vienen a ser mis hijos, mis que, que son los creyentes de mi verdad, aquí ahora su voluntad no vale. Yo iba a entender por qué eso a la gente allá afuera no le gusta. Porque ellos quieren hacer su voluntad. No están ni ahí con Dios, con su palabra. Pero nosotros, los que estamos acá, estos pequeñitos, nosotros, hemos entendido esta verdad. Y sabemos que nos conviene más la voluntad de Él que la misma mía. Porque tu voluntad te llevará al infierno. Tus deseos, lo que tú quieres, te llevará a la perdición. Pero la voluntad de Dios te llevará a su presencia. ¿Qué nos conviene? ¿Tu voluntad o la de Él? Jesús lo dijo. Hágase tu voluntad, porque Él tiene pensamientos de bien contigo, de amor.
este amor de un Padre real, verdadero, eterno, que nos ama, que entregó a su único Hijo por salvarte a ti y a mí. Y acá empieza y habla el Señor que en la oración también debemos nosotros solicitar las cosas que necesitamos, que debemos pedir también nuestro alimento, debemos pedir nuestro pan, nuestras cosas, pero el Señor en otras palabras también nos habla y nos aclara la película. Sí, está bien, debemos pedir esto, pero el Señor en otros pasajes nos dice qué es lo que realmente nos conviene. Y lo que realmente nos conviene, dijo el Señor, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios pondrá ese pancito en tu mesa. Porque Él cuida las aves del cielo. ¿Cómo no va a cuidar de ti? Cuando llegué, estaba sentado y escuché atrás de mí un hermano que estaba cantando. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. ¿Cómo cree que Él te ama? Si Él cuida las aves, que a veces tú ni miras, que tú a veces ni consideras. Es más, le pegáis una patada para que salga. ¿Sí o no? O cuando chicos le tiramos piedra. Si Él estaba preocupado de eso, de las aves que tú querías maltratar. Yo era muy malo, yo así. No les voy a contar lo que yo hacía. Porque si no. Pero Él se preocupaba de que mis dardos no llegaban a esas aves. Y yo decía, pero ¿cómo si le tiro tan derecho? No llegaban. Ahora sé que el Señor cuidaba a sus aves. ¿Cómo Él no te va a cuidar a ti, mi hermano? ¿Cómo Él no va a traer un ejército para cuidarte, para protegerte? Y si a veces pasamos cosas difíciles, es porque necesitamos crecer. Es porque las pruebas nos van a hacer fuertes. Es porque la prueba nos va a hacerlo mirar a Él antes de mirarnos todo lo que nos pasa. La prueba es para eso. La prueba es para mirarlo a Él antes de mirar cualquier otra situación. Y vemos, ¿cierto?, cómo Él llega a traer, ¿cierto?, esta revelación eterna. Mi hermano, esto que usted está leyendo aquí es una revelación eterna. Directamente ya de lugar más secreto del cielo. ¿Sabía usted eso? Que esta revelación era el lugar más secreto del cielo. En el cielo usted sabe que hay lugares también. Hay lugares. Y hay un lugar secreto. Usted sabe que en todas las empresas y todo, hay un lugar del gerente general, que no es la misma del gerente técnico o del jefe patio. Jesús vino del lugar más secreto del cielo, de donde Él reinaba con su Padre. Entonces esta revelación viene de la gerencia máxima, pues, hermano. Y viene a nosotros, estos pequeñitos, que a veces, ¿cierto?,
somos mal mirados, nos lesean allá afuera, no hablan, no dicen tantas cosas, pero no importa. El Señor te trajo esta revelación para ti. Y un arma poderosa para que la empeñes en tu mano. Y el Señor empieza, ¿cierto? Y trae esta diciendo, y trae una historia. Porque el Señor, bueno, Él era todo, pues era el más fantástico de los predicadores. Entonces, como Él era el más top de los predicadores, traía muchos ejemplos. Porque una de las cosas que se nos queda a nosotros, ¿saben lo que es? El Señor Jesús sabía que a nosotros nos gustan las historias, por eso que a las hermanas les gustan las comedias. Les gustan las series a los hermanos ahí, ven Netflix y todo. El diablo también sabe eso, pero el Señor también. ¿Y qué hizo acá Jesús? ¿Qué hizo? Contó una serie de Netflix. Contó una historia. Una historia. El Señor aquí contó una historia. Porque sabe que usted y yo somos copuchetos. Nos gusta saber algo de alguien, de otro. No mío no, de mío no, que de mío no se entere nadie, pero me gusta saber de otro. Y el Señor le dijo, hay un hombre que vino, ¿cierto?, a pedirle a su amigo que le prestara comida porque llegó otro amigo y no tenía nada y no había comida en su mesa, es cierto, y no trajo nada, ¿cierto? Y tenía que hospedarlo. Una de las cosas que mayor, ¿cierto?, la ley le hablaba a los israelitas era que tenían que ser hospedadores y que la hospitalidad era lo primero. Y fue este amigo allá y le dice, oye, ayúdame. Y ya estaba la puerta cerrada, estaba acostado y de adentro el otro le grita, oye, no, si está buena la historia, ¿eh? Está buena. Y el otro de adentro le grita y le dice, oye, si no puedo atenderte, estoy acostado. Estoy ahí, ¿cierto? Acostado ya con mi hijo, ¿cómo voy a ir a darte allá? Y el otro seguía, oye, y le golpeaba. Oiga, si te rompo la iglesia, tengo mucha fuerza. Y le pegaba ahí en la puerta, ayúdame, ayúdame, necesito comida, ¿qué más me va a ayudar? Y fue tanto la insistencia de su amigo que el otro dijo, ya, por la persistencia de este, no solo le dio pan, dice la palabra, todo lo que necesitaba por su importunidad, todo se lo dio. Le dijo, ya, no te va a dar pan nomás, toma ya, de leche, queso, de cabra, cordero, llévate ahí unas tortas de la pastora Fabiola, y no sé, ay, qué rico. Llévate todo ahí, llévate todos los manjares. Y él se fue para allá y ahí. Y el Señor remata la historia y le dice, mire, este hombre le dice a su amigo, no te voy a ayudar. Pero el amigo, como fue insistente, lo ayudó. ¿Por qué? Porque lo molestó. Es como la viuda esta, ¿se acuerda de la historia? Háceme justicia, háceme justicia. Y el juez era injusto y le dice, porque me tenía aburrido, te voy a hacer justicia. Y el Señor le dice, al final, remata al Señor y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. A veces reciben bien, a veces de gente mala. A veces tú quieres que tu jefe te considere y busca su beneficio, su ayuda, para que venga un aumento, algo, que te consideren algo, y quieres que él te considere en algo, y buscas de él que te ayude. Y mira el Señor lo que te dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que más necesitamos nosotros? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. En una de las consideraciones que tomé cuando estudiaba esto, ¿se acuerda usted? O yo lo hacía, o yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasa cuando alguien llama a nuestra puerta y nos golpea? Uno ya le dice a alguien allá, oye, están llamando, ¿no? ¿Cierto? O
alguien está llamando afuera y al ratito se escucha de nuevo. O a veces uno le puede decir a otro, no, son los testigos de Jehová. Son los elders, son los mormones, andan molestando. Es porque ellos sí que andan molestando. Nosotros no. Pero ¿qué pasa cuando esa insistencia cambia? Y ya no se escucha así, sino se escucha rápido. ¿Qué dice el que está adentro? ¿Sabes lo que dice el que está adentro? ¿Quién va? Ya va. ¿Sí o no? ¿Quién es? ¿Sí o no? Uno dice, ya va. ¿Ha escuchado eso? Esa expresión. Cuando estamos lejos en un terreno adentro, dice, ya va. Y la persona afuera insistente. El Señor por esta palabra te dice hoy algo a ti. Él nunca te va a decir, ya va. Él nunca te va a decir, ya voy, espérame ahí, tranquilo. Él está listo para ayudarte. Él está listo para acudir en tu ayuda. Porque fuiste comprado a precio de su Hijo, de su sangre. Cuando pida a Dios, sepas que Dios te va a responder. ¿Por qué Él lo dijo? Si ya te dio al Hijo, pues si te dio todo, ¿cómo no te va a dar las cositas que a veces nosotros consideramos que, oh, si Dios te las va a dar? Lo importante es que sepamos una cosa. No creceremos espiritualmente si no hay oración. No verás un cambio en tu vida si en ti no sumas oración. Y esto es un recordatorio para todos. No solo para ustedes, mi hermano, para nosotros, los pastores, todos. Debemos sumar horas de oración. Arriba te la están contabilizando. Debemos orar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. Para no entrar en tentación. A veces caímos redonditos, mi hermano, a las cosas. Y es porque no estamos blindados. No estamos protegidos. Jesús, el Todopoderoso, el Creador, el Alfa y el Omega, tomaba hora para orar. Mire, se amanecía orando. Siendo Dios, se amanecía orando. Y nosotros a veces queremos conseguir algo repitiendo lo mismo en la mañana y en la tarde, ¿sí o no? Porque empezáis igual y termináis igual. ¿Sí o no? Ya se transformó en una vana repetición. Así que cámbiate la oración, cámbiatela. Cambia, empieza distinto. Háblale distinto a Dios. Dios está aburrido de que empiece igual. Está aburrido de que termine igual. Hace algo distinto, cambia. Hace un Bartimeo. Grítale, ¡Señor! ¡Sáname! Ayúdame a no ser tan pecador, Señor. Úngete la rodilla. Y así me dijo el Señor que vamos a terminar. Debes orar. Debemos orar. Pastor Manuel Tellería, debes orar. Pastor Víctor, debes orar. Pastora Fabiola, los jefes, los directores, los que están adelante, los hermanos deben orar. Y tú hoy te ungirás esa rodilla. Pónete en pie. Ahora, pongámonos en pie. Porque si no empezamos ahora, no vamos a empezar nunca. Pónete tus dos manitos en tus dos rodillas y úngetela. Úngetela.
Y dile al Señor con tu corazón: Señor, dame deseo de orar. Ayúdame a orar. Porque la oración nos llevará a una cercanía con el Señor y veremos su gloria. Veremos su poder. Veremos cómo Él transforma al pecador, cómo cambia a aquellos que no pueden cambiar. Pone tus manos ahí. Tus dos manitos, pónelas. Y háblale, dile al Señor, dile tú con tus palabras. No esperes que yo te diga, dile tú. Dile: Padre mío, ayúdanos. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, santifica nuestras rodillas, Señor. Nuestro corazón que se arrodille delante de ti también. Nuestra mente depende totalmente de ti. Alabo y te glorifico en esta hora. Santifica esas rodillas de mis hermanos. Padre amado, trae un nuevo cántico a sus oraciones, un nuevo clamor modificado directamente de tu gloria y de tu poder. Oh Señor, santifica nuestras palabras, llena nuestros corazones y pon, Padre amado, Padre, pon en nuestras rodillas urgencia para orar, esta generación, Señor. Todas las rodillas en esta noche son ungidas, Señor. Sus propias manos de mis hermanos te están pidiendo, Señor, a la obra, porque esta es una lucha, Señor, que necesitamos ganarla, no solo, sino contigo, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a orar más. Ayúdanos, Señor, a buscarte más. Ayúdanos a entregarnos más a ti. Y para eso es la oración. Ayúdanos a que ese sea nuestro lugar, ese sea nuestro santuario, ese sea lo que nos cambia, lo que nos transforma. Te lo pedimos, Santo del cielo. Limpia nuestras rodillas para buscarte a ti. Antes de buscar el oro y la plata, antes de buscar la posición económica, te busquemos a ti. Autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque hoy algo tú nos has traído. Y tú, Señor, nos has ungido con óleo, Señor, de alegría. Y somos, Señor, cubiertos por tu sangre bendita. Y son santificadas estas rodillas, Señor. Que aunque a veces no nos arrodillemos, podamos orar, pero lo importante es que tengamos la actitud correcta para buscarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas tan claro, Señor. Y te amamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.